Un saludo para todos, mi nombre es Jamie Molina y voy a hacerles un pequeño análisis de la película Mujeres al borde de un ataque de nervios. Antes de comenzar, yo creo que es fundamental que nosotros tengamos en cuenta que al momento de ver esta película, analizarla o simplemente hablar un poco de la película, se tenga en cuenta que esta película tiene un trasfondo, o sea, tiene un doble trasfondo. Podría decirse, sí, se puede analizar un poco desde la parte psicológica, pero sobre todo, o sea, su componente principal o su propósito principal es político. Entrando en sí en el tema, si hablamos un poco de la parte o del componente emocional, esta película lo presentó todo el tiempo. O sea, durante todo el rodaje de esta película se pudo evidenciar lo que nosotros conocemos como el componente emocional. Si nosotros hablamos de los actores, o sea, cada uno pudo expresar de manera efectiva cada uno de las emociones, de los sentimientos, incluso con sus expresiones faciales y corporales, pues, pudieron interpretar de una manera, o sea, que le llegó al público. También se le debe atribuir a esto con mayor eficacia el hecho de que en las partes donde se encontraba el sentimiento, la emoción en su punto más fuerte, se le acompañaba con unas melodías. Esto también permite que el público capte más fácilmente la información y que, o sea, pueda tener más duración en la memoria. Por otro lado, sea el componente sentimental o los sentimientos son subjetivos. Cada persona va a interpretar una información de manera diferente, cada persona va a darle un sentido diferente, va a ver la vida de un modo diferente. ¿Y qué pasa? O sea, esto nosotros lo podemos evidenciar en el caso de Pepa, lo que, aunque Pepa sí tenía muchos muchos problemas, muchas preocupaciones, muchos estímulos en ese momento de su vida, en esa parte de su vida. Lo que ella realmente la tenía al borde de un ataque de nervios no era simplemente el hecho de que el hombre con el que ella estuvo todo un año, o sea, del que ella se enamoró, nunca la quiso. O sea, lo que ella la estaba estresando, la estaba atemorizando y aterrorizando, era el hecho de una simple palabra, embarazo. Por otro lado, si comparamos su problema, o sea, o el modo en el que ella le daba, o sea, tanta importancia a esto, con el de su amiga Candela, o sea, para Candela lo que la tenía, o sea, lo que la tenía estresada, lo que la tenía al punto de ataque de nervios, que casi llega a quitarse la vida, es el hecho de que se encontraba involucrada con qué? Una relación con los chitas. Mientras que para Pepa esto no era importante, para su amiga Candela su situación sí era importante. Por otro lado, en la película se puede evidenciar mucho cómo el ambiente nos está hablando todo el tiempo. O sea, cómo el entorno nos está hablando. Y yo siento mucho, o sea, pienso que esto lo hacen mucho de manera inconsciente. Esto trabaja mucho en nuestro inconsciente. ¿Por qué? Si podemos nosotros ver o recordar o analizar esas escenas donde se mostraba cierto tipo de desorden, se mostraban ciertos colores que sobresalían más durante las escenas, como colores como el rojo, eh, y el desorden, ropa regada, algunas cosas que pasaron provocadas por Pepa. Se puede, o sea, eso nos llega a nosotros, esa información no nos la están diciendo nuestros personajes. O sea, no es necesario que ellos nos hablen de esto. O sea, el ambiente nos está hablando a nosotros aquí y esto nos llega a nosotros de manera inconsciente y nos está diciendo prácticamente así está la situación de nuestro personaje, así se encuentra el personaje, así está sus sentimientos, sus emociones, así se siente, así de inquieto se sienten. ¿Y qué? O sea, esto por qué no es necesario que los personajes
nos digan de estas cosas, de estos ciertos temas. O sea, y esta es la importancia del componente, esta es la importancia de que nosotros analicemos la película, que cuando veamos la película, o sea, no miremos solamente a los actores, o sea, no miremos solamente a los personajes, lo que está pasando, lo que están haciendo, no. O sea, hay un componente, ese componente también nos puede hablar a nosotros, nos va a dar una información de manera precisa y que de manera inconsciente, o sea, aquí en este caso de la película, nos llega de manera inconsciente. ¿Por qué? Y es más, o sea, ese mismo entorno, ese ambiente a nosotros nos transmite emociones, nos transmite sentimientos. Miremos el caso de algunos sentimientos, emociones que son ya un poco negativos, porque cada persona, ¿por qué? Ya la parte ambiental nos pueden llegar a nosotros, si esa película nos puede transmitir ese tipo de sentimientos, emociones, pero no siempre no positivo, o sea, la mayor parte del tiempo nos va a llegar de manera negativa esta información. ¿Por qué? Porque, o sea, somos seres humanos. Todos en la vida hemos vivido un momento en el que hemos pasado por desorden, en el que nuestra casa, si es el caso, se ha encontrado desordenada. Entonces ya nosotros conocemos este sentimiento, ya nosotros sabemos lo que se siente, la emoción que genera, los sentimientos de rechazo que nos llegan a nosotros. Y que, o sea, esto mismo nos está transmitiendo a nosotros, sí, pero de manera inconsciente, o sea, no nos damos cuenta. O sea, no nos damos cuenta cuando el ambiente nos está generando esto también a nosotros. O sea, no solamente nos está hablando este ambiente de esta película, sino que también nos está generando, o sea, esas emociones o esos sentimientos, claro, o sea, no siempre positivos, podría decirse que en esta película. Por otro lado, y hablando un poco de el tema de la vestimenta de Pepa, encontré un documento que me llamó mucho la atención mientras me encontraba analizando, y es que el tema de la ropa de Pepa hablaba de que cada vez que Pepa cambiaba su vestuario, y sobre todo ella solía usar unos colores muy fuertes, colores como el rojo, esto representaba que estaba cambiando su situación emocional o sus pensamientos. O sea, cada muda de ropa que ella utilizaba representaba eso, que sus emociones, sus pensamientos estaban cambiando. O sea, esto me llamó mucho la atención a mí porque no en el caso de la ropa, pero yo pude notar en el caso de los zapatos mientras me encontraba viendo la película, que esta parte me llamó mucho la atención en la manera en que Pepa sí ella estaba todo el tiempo con zapatos planos, zapatos medios, zapatillas, en fin. Pero ella llegaba, o sea, y esa sensación cuando ella tenía esa clase de zapatos así, o sea, nos generaba, la veíamos caminar con esos zapatos y ella, esa con su sentimiento ella, o sea, con las caras y los gestos que hacía, nos generaban a nosotros también o sea, nos están dando a entender a nosotros una serie de rechazo también, de sentimientos negativos. Y esto yo lo vi a lo que quiero llegar es en la parte de los zapatos. Ella llegó a un punto donde se ponía zapatos planos, unos zapatos que a la vista se veían cómodos, unos zapatos cerrados. O sea, yo interpreté o yo entendí en esta parte. O sea, ella me hacía sentir a mí que cuando ella se ponía estos zapatos ya ella se encontraba más estable emocionalmente, ya se sentía más tranquila, más segura, tenía los sentimientos más controlados. O sea, eso me daba a mí ese sentimiento, me lo generaba esas escenas donde ella cambiaba de zapato. Muchas gracias.